Mediante este ejercicio vamos a calcular el coeficiente de fugacidad utilizando tablas de vapor. Es el ejercicio 11.5 del libro de termodinámica de Smith. Se pide calcular fugacidad y coeficiente de fugacidad para el agua a una temperatura de 300 grados centígrados a diferentes presiones. Hay que calcular los valores del coeficiente de fugacidad y la fugacidad utilizando tablas de vapor y además trazar gráficamente el modelo. Entonces, bueno, tenemos como datos 300 grados Celsius y presiones no tenemos datos, sino que es un rango. La presión va a ir desde una presión mínima hasta una presión máxima de, son 10.000 kilopascales. Habría que hacer el cálculo para cada una de estas presiones, tanto de fugacidad, esto es lo complicado, y de coeficiente de fugacidad. El coeficiente de fugacidad es muy sencillo, lo calcularíamos como el cociente de la fugacidad aquí calculada de la especie pura entre la presión P del sistema. Entonces hay que calcular la fugacidad de este componente, es agua, a 300 grados centígrados y a una presión P. Esto sería una presión P. Con esto yo calculo el coeficiente de fugacidad. A partir de los modelos que hemos estado analizando, podemos plantear estas dos ecuaciones. Vamos a plantear la ecuación de la energía libre de Gibbs a la presión P. Ya hemos analizado que es igual a una constante de integración a la temperatura T. Esta depende de la temperatura, es una función, más RT, logaritmo natural de la fugacidad. Esta es mi variable. Y va a ser igual a una ecuación análoga que vamos a utilizar como referencia a presión baja. Es decir, sería esa energía libre de Gibbs, a la presión baja se le diferencia con este asterisco, igual a la constante de integración, más RT, logaritmo natural del coeficiente de fugacidad, de la fugacidad más bien, a esa presión P. Esto lo hacemos porque al restar estas dos ecuaciones, llegaremos a esta. En realidad esta diferencia, esa resta, es un cambio de energía libre de Gibbs. Ese cambio de energía libre de Gibbs representaría el cambio desde una presión P, una presión baja, hasta una presión P. Esto porque es una función de estado, no podemos hablar directamente de un valor de energía libre de Gibbs absoluto, sino de un cambio de energía libre de Gibbs. Pasa lo mismo con otras funciones de estado como energía interna, entropía, entalpía. Tenemos que definir un valor de referencia que establezca que esta variable va a valer 0 en ese punto. Diríamos que la energía libre de Gibbs vale 0 en esta presión baja que consideramos como referencia. Esto para obtener esta relación. Yo, para poder determinar fugacidades, voy a necesitar valores de energía libre de Gibbs. Entonces, esos valores de energía libre de Gibbs, yo los puedo determinar a partir de otras propiedades. Si bien en tablas de vapor, por ejemplo, no tenemos datos directos de energía libre de Gibbs. Si analizamos las tablas de vapor, por ejemplo, yo tengo aquí abiertas estas tablas de vapor del libro de Cengel. Noten que se reporta volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. No se reporta energía libre de Gibbs. Esto porque en realidad yo la puedo calcular a partir de entalpía y entropía. Recuerden que una definición básica es que la energía libre de Gibbs se puede calcular como la entalpía
menos la temperatura absoluta por la entropía. Noten que yo puedo leer de tablas entalpía y puedo leer entropía, además que para este ejercicio la temperatura es conocida. Entonces necesitamos una ecuación que relacione estas dos variables que yo puedo leer de tablas con la energía libre de Gibbs para poderlas sustituir aquí y calcular la fugacidad. Vamos a hacer el siguiente análisis. Aquí vamos a considerar estas relaciones. La definición de energía libre de Gibbs es la diferencia de entalpía menos temperatura absoluta por entropía de ese componente. Esto sería a la presión P, la primera ecuación, y la segunda ecuación sería a la presión baja P asterisco. Es decir, esto a presión P y esto a presión de referencia P asterisco. Entonces, si yo resto ambas, podría sustituir aquí energía. Este sería cambio de energía libre de Gibbs. Esto es GI menos GI asterisco, como en esta diferencia de entalpías entre temperatura menos esta diferencia de entropías que yo puedo leer de tablas. A esto le vamos a llamar la ecuación A. Aquí se menciona lo siguiente. Vamos a necesitar hacer cálculos de coeficientes de fugacidad y de fugacidad a diferentes valores de temperaturas, no de temperaturas, de presiones, y a un valor de temperatura. Es decir, necesitaríamos realizar cálculos de estos valores de fugacidad y coeficiente de fugacidad para diferentes presiones a la temperatura constante de 300 grados Celsius. Aquí lo que se menciona es que la presión más baja para la cual se reportan datos en tablas de vapor es de 1 kilopascal. Por ejemplo, yo aquí tengo las tablas de vapor abiertas para agua saturada. Por ejemplo, esta era la tabla de temperaturas. Si yo me voy a la tabla de presiones, noten que sí, el valor más bajo que viene reportado para el agua es el de 1 kilopascal. Por eso ahí se menciona que se puede comenzar con la presión de 1 kilopascal. Entonces noten que se podría hacer el cálculo para todas estas presiones. Hasta 10,000. Obviamente solo vamos a alcanzar a hacer un cálculo. El siguiente cálculo sería repetitivo con el mismo procedimiento, cambiando el valor de presión. Eso ya se puede extrapolar y se puede programar en algún software que realice esa rutina de pasos. Entonces, aquí se menciona eso, que la presión más baja que se va a utilizar es la presión más baja que se puede leer en tablas de vapor, que es de 1 kilopascal. Entonces, en presiones muy bajas hemos comentado que un material se puede comportar como gas ideal. A presiones bajas, vamos a considerar que este material es gas ideal. Entonces, su fugacidad es igual a la presión baja, en este caso, y va a ser igual a 1. Además, los datos para ese estado se leen directamente de tablas. Estos serían los datos de entalpía y entropía a una temperatura T de 300 grados Celsius y esa presión de 1 kilopascal. Entonces, vamos a analizar en qué estado se encontraría. Vamos a utilizar, podemos utilizar la presión. Para determinar en qué estado se encuentra este vapor, vamos a leer la presión. Yo ya estoy en la tabla de presiones.
Entonces la presión a 1 kilopascal tendría una temperatura de saturación de 6.97. Mi dato es que este vapor se encuentra a 1 kilopascal y 300 grados Celsius. Es una temperatura muy arriba de la temperatura de saturación. Entonces se encuentra como vapor sobrecalentado. Vamos a la tabla de vapor sobrecalentado a una presión de 1 kilopascal. Debe ser esta, 0.1 megapascales. Es igual, no, vamos a convertir a megapascales porque tenemos kilopascales. Entonces, si queremos convertir a megapascales, podemos usar la relación de 1000 kilopascales es 1 megapascal. Entonces, para esta presión debe ser 0.001 megapascales. De hecho, no sé si venga aquí en las tablas del Cengel, solo viene 0.01, es una presión muy baja. Ok, sí, de hecho en esta tabla directamente no viene 0.001. Ok, bueno, vamos a tenerle que creer. No tengo, creo que a la mano, las tablas de vapor del libro de Smith. Pero estos valores deberían ser la entalpía. La entalpía de este material como vapor sobrecalentado y la entropía de este material a estas condiciones. Entonces, a partir de estos datos, lo que se menciona es que con la ecuación que teníamos anteriormente, que es, esta es la ecuación A, se sustituyen aquí esos valores. Se menciona con esa ecuación, se puede aplicar a estados de vapor sobrecalentado a 300 grados Celsius para diferentes valores de presión. Esto va desde 1 kilopascal hasta la presión de saturación de 8592. Este sería el valor máximo para el cual se tiene dato de tablas de vapor. Entonces, el primer dato que nosotros leímos es el de la presión P, la presión baja a la cual se tienen las propiedades, por ejemplo, H asterisco y S asterisco, la entalpía de referencia y la entropía de referencia. Entonces, esto nunca va a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser HI y SI, que para esa ecuación se escribirían HI a una presión P, esa sería la entalpía, y 300 grados Celsius. Esta P es la que va a ir cambiando, y entropía I a una presión P también, y 300 grados Celsius. Entonces, esta y esta sí van a ir cambiando. Esta FI vale 1 porque a presiones muy bajas lo podemos considerar gas ideal. Esta HI, de acuerdo al libro, vale 3076.8 joules por gramo. Esta valdría 10.34. Entonces, de tablas a diferentes presiones, yo puedo ir leyendo entalpía y puedo ir leyendo entropía. Y despejar la variable. Despejaríamos, por ejemplo, ahí la fugacidad. Es lo que se hace. Aquí a otras presiones, por ejemplo, se seleccionó otra presión. La presión que se tomó como ejemplo para los cálculos numéricos va a ser la de 4000 kilopascales. Esta sí la podemos leer de las tablas. En dado caso que utilizáramos las tablas del libro de Cengel, por ejemplo, podríamos cambiar este valor. En lugar de 1 kilopascal, las tablas que nosotros tenemos aquí es 0.01 megapascal. Serían 10 megapascales, por ejemplo. También es una presión baja.
Y aquí se utilizó, por ejemplo, a 4000 kilopascales y 3000 grados Celsius. Si yo quisiera saber en qué estado se encuentra este vapor, puedo recurrir a las tablas de presiones, por ejemplo. Es un consejo que les puedo dar. Lo más fácil, si quiero saber en qué estado se encuentra este vapor, es ir a la tabla de presión, ver la temperatura de saturación. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, es 4000 kilopascales. Si vamos a la tabla de presiones, por ejemplo aquí, esta es tabla de presiones de agua saturada. Aquí dice que a 4000 kilopascales su temperatura de saturación es 250. Entonces comparen esta con la temperatura del problema. El agua en realidad que estamos analizando está a 300. Como su temperatura está arriba de la temperatura de saturación, yo lo puedo considerar un vapor sobrecalentado. Ese es lo que les puedo comentar. Entonces, básicamente es muy sencillo lo que estoy aplicando. A la presión P, yo tengo una temperatura de saturación. Entonces, para nuestro caso, a 4000 kilopascales, ahí vimos que es aproximadamente 250 grados Celsius. Si nuestra temperatura, que en este caso es de 300, está encima de la temperatura de saturación, todo lo que está encima es vapor sobrecalentado. Todo lo que está abajo sería líquido subenfriado o líquido comprimido. Entonces, en nuestro caso estamos hablando de vapor sobrecalentado. Entonces voy a leer de las tablas las propiedades de vapor sobrecalentado a 4000 kilopascales y 300 grados Celsius. Entonces iríamos a las tablas de vapor sobrecalentado y hay que ubicar 4000 kilopascales, que deberían de ser 4 megapascales. Ahí yo tengo 1, aquí yo tengo 2, 3, 4. Va a ser esta. Y yo lo leo a 300. Entonces va a ser este valor. 300, energía interna, entalpía, 2961, entropía 6.36. Noten que aquí también me dice la temperatura de saturación. 2900 y 6.36 más o menos. Entonces sí coincide con los valores que se presentan aquí. Entonces estos serían los valores de entalpía y entropía a una presión de 4000 kilopascales, 4 megapascales y 300 grados Celsius en estado de vapor sobrecalentado. A partir de estos datos podemos sustituir en la ecuación anterior, en esta, ya sabiendo H asterisco, S asterisco y todos los demás valores. Mi única incógnita va a ser la fugacidad. Entonces, realizando S, se menciona que los valores de entropía y entalpía se deben multiplicar por la masa molar. Esto para asegurar homogeneidad dimensional. Para expresarlos en base molar, recuerden que esta ecuación, bueno, depende. También podemos utilizar la R en términos másicos. Eso no se acostumbra mucho en el libro de Smith, por lo que se prefiere convertirlos a moles para tener, por ejemplo, este cociente entalpía en unidad de mol, por ejemplo, joules por mol, y esto en Kelvin, esto en joule por mol Kelvin, la entropía. Y la R se puede utilizar en joules por mol Kelvin, por ejemplo. Es lo que se realiza. Entonces se tiene este factor, esta es la masa molar del agua. Este es 8.314 joules dividido por mol Kelvin.
Es la constante universal de los gases ideales en unidades del sistema internacional. Estos valores ya los conocemos. Temperatura, este es 300 más 273.15. Esto tiene unidades de Kelvin. 6.36 es la entropía final, menos este es la entropía a la presión baja de referencia. Entonces todo esto nos debe dar a dimensionar. Podríamos realizar el análisis dimensional para determinar si es efectivamente adimensional. Entonces, este cociente se puede despejar de acá. El exponencial del logaritmo natural de ese cociente de fugacidades sería el exponencial de todo este resultado. El resultado es 8.19, este sí es adimensional. Entonces, ese cociente sería igual al exponencial de 8.1917. El número de Euler a la 8.19 nos debe dar 3600. Esa sería la fugacidad del agua a 300 grados Celsius y 4000 kilopascales. Si quisiéramos calcular el coeficiente de fugacidad, no es más que dividir este valor entre la presión de 4000. El coeficiente de fugacidad sería esa fugacidad entre la presión P del sistema. Entonces sería este valor entre 4000 kilopascales. Noten que es menor a 1. Aquí nos daría menor a 1. Entonces este cálculo se debería de realizar para cada una de las presiones desde esa presión mínima hasta la presión máxima P. La presión máxima se menciona que es de 10.000 kilopascales. Aquí se ejemplificó con una presión. A otra presión lo que calcularíamos o lo que cambiaría sería la lectura de estas variables, de entalpía H y de entropía S. Entonces aquí se menciona, aquí ya se construyó el gráfico, que se realiza el mismo procedimiento bajo otras presiones y se obtienen los valores que se presentan aquí de manera graficada. A las presiones de saturación, la temperatura del sistema es de 300 grados Celsius. La presión de saturación es 8592. ¿Cómo la podríamos determinar? Es muy sencillo, podemos ir a las tablas de vapor, a la tabla de temperaturas. Si vamos a la tabla de temperaturas en estado saturado, esa es la tabla de presiones, esta es la tabla de temperaturas. Temperatura de 300, es esta. Si buscamos 300, esta es la presión de saturación del agua, 8587.9 en unidades de kilopascales. Ese dato es importante porque representa la presión donde coexisten líquido y vapor en este sistema. Entonces, a esta presión podemos determinar, utilizando el mismo procedimiento, que la presión de saturación es de 8592.7 kilopascales. A esa presión, el coeficiente de fugacidad es de 0.784 y la fugacidad es de 6738.9. Ese es un punto de interés porque sabemos que esa sería la fugacidad del agua en estado vapor y también es la fugacidad del agua en estado líquido. Esto a las temperaturas de saturación de 300 grados Celsius y la presión de saturación, esa que tenemos ahí, de 8592.7 kilopascales. Entonces vamos a analizar este gráfico. Aquí lo que se presenta es en el eje X la presión en kilopascales. Aquí se utilizó
un factor para tener lecturas más sencillas. 2, por ejemplo, serían 2000 kilopascales. Aquí se reporta presión por 10 a la menos 3. ¿Cómo lo podemos interpretar? Ese eje X es presión por 10 a la menos 3. Si, por ejemplo, lo leo en 2, diría que presión por 10 a la menos 3 es 2. Entonces yo despejo de ahí la presión. Por lo que este 2 es 2000 kilopascales. Y se presenta en el eje Y la fugacidad. Igual fugacidad por 10 a la menos 3 en kilopascales. Acá a la derecha se presenta el coeficiente de fugacidad. Entonces notamos que a mayores presiones va aumentando tanto la fugacidad como el coeficiente de fugacidad. Aquí se está representando esta línea recta de 45 grados que representa el comportamiento de un gas ideal. Vamos a analizar algunos otros factores de este gráfico. Se menciona lo siguiente: aunque debido a que esas gráficas son continuas, muestran discontinuidades en la pendiente. Vamos a analizarlo. Los valores de fugacidad y coeficiente de fugacidad se obtienen de la ecuación 1144 en este caso. Es esta que estamos analizando aquí. Esto se realizó mediante datos experimentales también, con volumen de líquido igual al volumen molar del agua líquida saturada a 300 grados Celsius. Ese valor lo podemos leer también de las tablas. A una presión de 10.000 kilopascales, de la ecuación que mencionamos, por ejemplo, podríamos calcular también la fugacidad. Esto considerando agua líquida. Entonces, esta es la aplicación de la ecuación que menciona el factor de Poynting para el cálculo de fugacidad de especies líquidas puras. Notamos que se obtiene el mismo valor con el análisis que acabamos de hacer. Y el coeficiente de fugacidad del agua líquida en esas condiciones sería la fugacidad entre la presión. Entonces aquí se sustituyó, esto es coeficiente de fugacidad, presión de saturación. Este es el volumen de líquido leído de tablas a 300 grados Celsius. Esta es la diferencia de presión menos presión de saturación, R en unidades de joules por mol Kelvin. 573.15 Kelvin es el valor de temperatura. Y se obtiene este valor de fugacidad. Entonces ese valor entre la presión del sistema sería, por ejemplo, 0.67. A presiones muy altas, como la última presión, la de 10.000, el agua es líquida. En realidad sería un líquido comprimido. De ahí proviene el término. Esos cálculos permiten completar la figura. Entonces, vamos a analizar esos cálculos. La fugacidad hasta llegar al punto de saturación se calculó utilizando los modelos de gas. Después de ese punto de saturación se calculó utilizando los modelos de líquido, utilizando el factor de Poynting. Aquí se menciona que esos cálculos permiten completar esa figura como los mencionamos. Y esas líneas continuas señalan la variación de la fugacidad con el coeficiente de fugacidad. Entonces, básicamente tenemos este comportamiento. Esto para leer fugacidad. Y el coeficiente de fugacidad lo podemos leer de esta línea. La línea punteada representa los cambios de la sustancia pura en estado ideal, donde la fugacidad sería una tendencia completamente lineal. La línea punteada superior representaría el valor de la fugacidad del estado saturado. Este es el que acabábamos de calcular a la
presión de 8.592.7 kilopascales. Entonces, por medio de estos modelos podemos construir completamente un gráfico que represente el comportamiento tanto de fugacidad como de coeficiente de fugacidad, utilizando datos que tenemos a la mano, como las tablas de vapor. Ese sería el ejemplo para este caso, que es agua.